Ahí sí, estamos, Isa, aparte nomás. Muy buenas tardes a todos y todas. Me complace tener la misión de moderar la tercera sesión de esta capacitación del Instituto de Jueces y Secretarios de Abogados de Policía Local, auspiciado por el Espacio de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de Chile, además del Grupo de Investigación en Derecho de Consumo, también de la misma Casa de Estudios, y del Instituto de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local. El día de hoy, y también esta actividad es patrocinada por el Instituto Chileno de Derecho de Consumo. Esta tercera sesión se denomina durabilidad de productos y la dinámica está dada porque tendremos tres exponentes que se demorarán alrededor de 1 hora para elaborar sus temas. El primer tema que tendremos el día de hoy para desarrollar es el de garantía de conformidad y durabilidad de productos, estándares mínimos y obsolescencia programada, a cargo del decano y doctor Rodrigo Barcia Lehmann de la Universidad Autónoma de Chile. Nuestra segunda ponente es la doctora Francisca Barriento Camus de la Universidad Alberto Hurtado. Ella nos hablará de la garantía legal, durabilidad y reparación de productos, con una especial referencia a los vehículos motorizados. Y finalmente tendremos también al académico de la Universidad Autónoma de Chile, doctor Patricio Masbernat Muñoz, quien nos hablará del derecho de consumo entre el derecho privado y el derecho público. Por favor, profesor Rodrigo Barcia, su tiempo. Bueno, muchas gracias, Isabel. También quería aprovechar la instancia para agradecer a los jueces y juezas de policía local. Para nosotros es un honor tenerlos. Lamento que sea, yo creo que todavía tenemos, ¿no es cierto?, esta instancia post-pandémica, que no haberlo recibido en las instalaciones de la universidad, pero que nos gustaría para nosotros, digamos, para nosotros es un honor tenerlo y nos gustaría profundizar el vínculo con ustedes, dado que tenemos varias líneas de investigación dentro de la universidad, de los cuales una yo diría que primordial es derecho del consumo. Tenemos 6 profesores claustrables, con índices de investigación bastante altos, específicamente en consumo. Entonces yo creo que ahí es un área en que la facultad está muy fuerte y estamos empezando a generar relaciones con, digamos, tanto organizaciones de consumidores, jueces. Nos interesa un poco poder impactar no solamente a través de los índices de investigación, que es como lo típico, ¿no es cierto?, de nosotros los investigadores. No sé si puedo compartir, Erika, si me puedes ayudar digamos, a compartir la pantalla. Preparé un pequeño power. Pero antes de ir al power, un poco uno viene de su ámbito de investigación. Yo soy una mezcla entre economía y derecho, y por un lado lo que interesa en torno a los jueces, derecho de remedio, ¿no? Y este tema es bastante interesante porque si uno piensa, ¿no es cierto?, cómo se han, digamos, abordado en general las garantías legales en materia del derecho del consumo. Claro, hay una discusión en torno de qué se trata, ¿no? Básicamente se ha entendido que son los efectos, ¿no es cierto?, de los contratos de consumo y las obligaciones que genera para el productor, que un poco garantía está mirando, ¿no es cierto?, los derechos que tiene el consumidor. Y en este sentido, como la reforma alemana del 2002, que trajo parte del derecho de consumo al derecho común, yo creo que hoy día ustedes, los jueces de policía local, ven gran parte de lo que podríamos denominar el derecho común, por lo menos con la contratación masiva, ¿no? Que la contratación masiva tiene varias fuentes. Están las condiciones generales, que lamentablemente en Chile no se tratan mucho. Por ejemplo, puede haber una regulación de cláusula abusiva en condiciones generales, en la teoría general del contrato, a través del objeto ilícito, que se trató en un trabajo en los años 90 por un libro que dirigió el profesor Enrique Barro, que lo trató una profesora chilena, que trataba, ¿no es cierto?, de elaborar la teoría de las cláusulas abusivas a través de la teoría general del contrato.
¿Por qué les traigo esto a colación? Porque un tema interesante, a veces que uno no ve desde la perspectiva, yo creo, y me permito señalarlo como juez, muchas veces relacionarlo con el denominado derecho de remedio, ¿ah? que una escuela, Erika Isler, también se mueve en ambos ámbitos, Francisca Barrientos también, Juan Ignacio Contardo, etcétera, en estos ámbitos de derecho de remedio, derecho de consumo, ¿no? En estas dos claves, y yo creo que el derecho de remedio explica muy bien en torno a que se produce, ¿no es cierto?, un incumplimiento objetivo, que no sería, ¿no es cierto?, la conformidad del producto, y se abre, ¿no es cierto?, una serie de garantías o de remedios, ¿no? El tema de garantías también es bastante discutido, porque garantía uno, digamos, el concepto que estaría detrás de un determinado plazo, mediante el cual digamos, el consumidor se puede desistir del bien, o juega una suerte de garantía en reparación o devolución, ¿no? Eso es lo que se debería entender por garantía, pero que en general también se ha entendido como, lo señalé, como las consecuencias propias de los derechos del consumidor. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el derecho de remedios parte de la base de un incumplimiento objetivo que abre un abanico de posibilidades, y aquí el abanico de posibilidades estaría dado por el derecho del consumo. Y en este sentido, bueno, la evolución del derecho de los contratos ha sido muy interesante. Desde lo que nosotros estudiamos, ¿se acuerdan que el cumplimiento forzado era la obligación principal, el derecho principal, y el derecho supletorio de la resolución más indemnización de perjuicios? Cosa que ya ha quedado absolutamente obsoleta, y lo que se señala es simplemente que frente al incumplimiento se abre una cantidad de posibilidades que no son tan abiertas tampoco como señala la doctrina, porque, bueno, en materia de resolución, el incumplimiento en nuestro derecho todavía sigue siendo culpable. Yo creo que es imposible que no lo sea a través de la teoría de los riesgos, y grave o considerable, ¿no? Que el derecho al consumo sería distinto, porque estaría una teoría del desistimiento unilateral, que es una teoría que en Chile todavía no se ha escrito, ¿no? Que esta reforma al derecho de los contratos en torno al pacta sunt servanda cada vez se va abriendo con más fuerza, a través de remedios que se aplican en concreto, y el desistimiento en materia de consumo obviamente que es un gran tema, y no conversa mucho con entre comillas, el derecho tradicional, pero sí conversa con el derecho de remedio entendido como un derecho moderno, y la indemnización de perjuicios como un remedio autónomo, ¿no? Que está reconocido en el artículo 3º, se habla de la indemnización de perjuicios como un remedio autónomo. Entonces hay un cierto parentesco, ¿no? Que quería un poco traerlo a colación, cosa de hacer un pequeño aporte a los colegas magistrados, en el sentido de que es interesante entrar en el tema del derecho de remedio con autores como Carlos Pizarro, Íñigo de la Maza, etcétera, Patricia López, etcétera, que tratan estos temas. Ahora, como les dije un poco, esto lo tomo algo ya sabido, o sea, no es demasiada novedad la que estoy señalando. La que sí es una novedad importante es cómo interpretamos ciertas normas de los contratos, cómo interpretamos las normas del derecho del consumo o de la ley de protección al consumidor. Y yo creo que ahí inconscientemente hay ciertas teorías contractuales que es necesario abordar. Básicamente, se puede señalar que, por lo menos algo que a mí ya me han escuchado varias veces mis colegas, en torno a que yo creo que el espíritu del derecho del contrato está más bien dado, o sea, o dicho de otra forma, que la protección del consumidor se alcanza a través de lo que se denomina el mercado perfecto o el análisis económico. No sé si se ve el power en torno al concepto normativo del contrato. Dicho, no sé si se logra divisar el Se ve bien. Ya. Bueno, en un concepto normativo del contrato, tenemos que lo que deberían buscar las normas interpretativas de protección del consumidor es esto que está proyectado ahí, el máximo beneficio del consumidor y el productor. Esto es muy interesante porque es un concepto normativo, es decir, que uno le sirve para interpretar normas o aplicar el derecho en el sentido de lo que debe propender, yo creo, tanto el derecho a la libre competencia y el derecho del consumo, es a generar el máximo de beneficio social
a lo menos si no hay un problema de derechos fundamentales, cosa que también se aborda en la Ley de Protección del Consumidor. O sea, si no hay un problema de derechos fundamentales, uno diría que la interpretación del juez debe propender a el mercado perfecto. ¿Por qué? Porque el mercado perfecto es el máximo de bienestar del consumidor, que obtiene un precio que está acá de un producto el más bajo posible a una calidad que él conoce, ¿no es cierto? Y que se aplica de mejor forma a lo que él mismo decide. Por eso es que también hay un problema de información. Consideren que si uno entiende como el derecho público, simplemente la protección del consumidor va a operar el derecho como un impuesto, es decir, se cobraría un impuesto que sería cargar al productor con un costo adicional, que sería la interpretación que nosotros hacemos de las normas, los cuales haría simplemente que esta curva se desplace hacia la derecha, y si se desplaza, perdón, hacia la izquierda, en cuyo caso aumentaría el precio y se reduciría la cantidad. Entonces, ojo con esto, porque es un concepto normativo muy importante, es moderno, y si nosotros lo aplicamos en derecho del contrato, trabaja con estos conceptos, ¿no? Típico de derecho libre de competencia, monopolio, pero externalidades positivas y negativas, bienes públicos, asimetrías de la información, costos de transacción, son conceptos que son económicos jurídicos que nos ayudan a entender mejor y aplicar mejor el derecho, ¿no? Y aquí está un poco ya explicado también, bueno, porque básicamente el peligro de entender el derecho al consumo como un derecho público simplemente va a consistir en que una sociedad no crece, y ahí vemos, ¿no es cierto?, una proyección de una sociedad que crece a 100 años al 1, al 2, al 3%, o el estudio de Andrews Madison, que es un trabajo que presentó hace mucho tiempo Oscar Landerreche, reconozco su autoría, pero me sirve mucho para explicar esto en torno al crecimiento de los países desarrollados y subdesarrollados, en el grupo A con una modificación de crecimiento mínimo, y en el grupo de los países desarrollados con una diferencia de 0,7% del año 1820 a finales del siglo XXI, lleva a que un país sea desarrollado y otro sea subdesarrollado. ¿Cuál es el tema entonces? El tema, volviendo a esto, que nos interesa llegar al mercado perfecto. Es decir, es un concepto normativo, pero es un concepto que de alguna forma no podemos rehuirlo, a lo menos si es que queremos actuar en esta área importante del derecho. Ahora, el artículo 3º de la Ley de Protección al Consumidor establece una serie de garantías de derechos del consumidor que están dados desde el derecho de libre elección del servicio de producto, que tiene que ver también con la libertad contractual, y aquí hay algo que clásicamente se ha entendido en materia de derecho del consumo, que el elemento esencial del contrato no se es intervenido mediante la regulación del derecho del consumo, porque uno se fija básicamente, por ejemplo, en el precio, partiendo de un contrato de compra-venta. Entonces no es dable revisar un contrato si uno estima que, por ejemplo, el bien que compró está a un precio más bajo en otra localidad, por ejemplo. Entonces la libertad contractual recibe un elemento de interpretación a favor del consumidor, pero dado los términos que estamos analizando. Por ejemplo, ahí está la jurisprudencia del CERNAC con Cencosud del 2013, en torno a los 30 días, dentro de los cuales, si no se rechazaba, ¿no es cierto?, no se le ponía término por parte del consumidor a la modificación de las condiciones de la tarjeta, se entendía que había un consentimiento, una voluntad tácita en torno a un enrolamiento negativo. Y aquí se levanta un poco, también vinculado con las cláusulas abusivas, la teoría de la aceptación inequívoca calificada. O sea, que uno buscaría establecer este tipo de aceptaciones tácitas, que son aceptadas en los contratos, pero en caso de contratos de consumo, que tienen una mayor rapidez, que tienen, ¿no es cierto?, digamos, que son complejos, difíciles de entender del consumidor, que haya una aceptación inequívoca calificada, y eso es lo que trata de hacer la ley de protección al consumidor. Otro tanto hay en relación al derecho de la información, que de alguna forma la obsolescencia, preparé un pequeño trabajo de obsolescencia programada,
que voy a tratar al final, que es tratado en el artículo 3, letra B, que dice que son derechos y deberes básicos del consumidor, el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse en forma responsable. Y ahí, bueno, han habido, ¿no es cierto?, discusiones en torno a falta o errores en torno al precio que benefician al consumidor, ¿no? O sea, casos que se ponen, ¿no es cierto?, un aviso de un precio que es irrisorio, si es afectado o no, o el contenido de un medicamento que está rotulado de forma incorrecta, o indicaciones sobre el uso erróneo respecto del uso de un producto. También está el derecho en torno, digamos, a la información, a la publicidad ilícita, que se toma como publicidad incompleta respecto del producto o servicio, o engañosa y falsa, ¿no es cierto?, que se relaciona con otro estatuto regulatorio de libre competencia. También está el derecho a la no discriminación arbitraria, y en este sentido ahí tenemos una norma de derecho público. Aquí la interpretamos en forma distinta, porque obviamente que aquí juegan los derechos fundamentales, por lo tanto la interpretación que se puede hacer de esta norma es distinta en el sentido que veníamos analizando, y hay jurisprudencia en torno a la negativa, la venta o prestación de un servicio, o los sistemas de seguridad en relación con las penas privadas, también, que es un tema interesante, o la publicidad abusiva. En torno a la sanción del artículo 50, bueno, hay normas civiles, o sea, sanciones del derecho civil en torno a la indemnización, e infraccionales con las penas privadas y la acción de cesación del artículo 50. También está el derecho a la seguridad del consumo, algo que ha trabajado bien la profesora Erika Isler, y derecho a obviamente a la indemnización por los daños sufridos, que también se relaciona con el tema de los daños punitivos. En Chile tenemos una regla de daños punitivos. Básicamente el concepto de daños punitivos a lo que atiende es que no es una infracción, porque si la infracción va derechamente, una multa, por ejemplo, no es un daño punitivo, porque obviamente que siempre ha habido derecho infraccional en la medida en que no se indemnice, o sea, se indemnice más allá de la reparación del daño, entonces habría, ¿no es cierto?, un daño punitivo, y que doctrinariamente lo podemos justificar precisamente en el tema de las fallas de mercado, en torno a que el productor tendría un comportamiento más descuidado que el que normalmente se generaría ex ante a través de la indemnización de perjuicios, ¿no? Eso lo podemos conversar más adelante. En torno a la obsolescencia, vinculando este derecho a la información, en torno a la obsolescencia programada, podríamos señalar una pregunta previa, ¿no es cierto?, si la obsolescencia programada, que el otro tema que está avisado, es positiva o negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay toda una evolución histórica también del concepto de consumo en relación a los bienes durables, ¿no? Antes de entrar en la contratación masiva, lo que caracterizaba un bien es que era durable, que tenía una buena calidad, que duraba en el tiempo, pero obviamente a través de la contratación masiva lo que se empieza a promover es la famosa obsolescencia programada, que habría distintos tipos de obsolescencia programada. En torno al concepto que nos interesa de falla de mercado, yo creo que se puede resolver entendiendo por un lado un concepto de daño medioambiental, es decir, como una externalidad, la obsolescencia programada como algo que no genera basura en el fondo, ¿no es cierto? El celular se termina antes de tiempo y lo botamos, el automóvil dura menos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre una externalidad negativa, ¿no? O por otra parte, un monopolio en materia de patente, ¿no? Yo no tengo ninguna posibilidad, digamos, el producto no funciona, hay una patente, por lo tanto yo voy a tener que comprar el nuevo producto. Esos serían los dos conceptos económicos que jugarían en torno, yo creo, a una eventual solución en relación con la obsolescencia programada.
Hay varios tipos de obsolescencia programada, unas muy interesantes que vienen desde el ámbito de la psicología. Está la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, en torno a que, ¿no es cierto?, la publicidad, en cierta manera, parte de unas necesidades básicas que van subiendo a necesidades más complejas. Entonces la forma de llegar a generar una necesidad que nosotros no tenemos es partir sobre una necesidad básica. Eso uno lo ve en publicidad, por ejemplo, con cosas que nos atraen, ¿no? Personas contentas, determinada playa, determinadas condiciones que nos vamos vinculando con algo que para alcanzar la felicidad entonces tenemos que adquirir ese producto y de alguna forma que no necesitamos. Esa sería una obsolescencia psicológica, pero que está un poco en el sustrato de los problemas de obsolescencia, que son bastante interesantes. Está el profesor Roberto Pinochet, que ha escrito sobre este tema, también la profesora Erika Isler, que tiene un Fondesit sobre esta materia, que ellos se refieren a casos famosos como el cartel Phoebus respecto a las ampolletas, que las ampolletas iban mejorando, ¿no es cierto?, tenían una alta, digamos, una baja obsolescencia y se llega a un acuerdo oligopólico para que duren una cantidad de watts y luego haya que comprar una ampolleta nueva. Este es un tema que ha sido abordado. Hay distintos tipos de obsolescencia natural, forzada, etc. Pero en el derecho europeo, dictamen del Comité Económico Social del 2014, en relación de los productos industriales, en relación, por ejemplo, a certificaciones o que provisión de piezas intercambiables. Una directiva del año 2005, también 29, de la Comunidad Europea respecto de prácticas desleales con consumidores en relación con la obsolescencia, en torno a proveer asistencia técnica y sustitución. Una directiva del 2006 respecto de pilas y acumuladores, ¿no es cierto?, con la contaminación que generan, del 2008 respecto de gestión de residuos, etc. En torno a estos temas, bueno, el profesor Roberto Pinochet lo que propone es una duración razonable mínima asegurada que podrían calificar los tribunales. Entonces los casos de obsolescencia que puedan llegar a los tribunales sería esta, a pesar que no tiene una regulación directa a través del derecho del consumo. Sí se podría buscar, ¿no es cierto?, bienes que sobrepasan la garantía, entonces en materia de responsabilidad generar una norma de incentivo en torno a una razonabilidad mínima garantizada. También en términos más generales, yo creo que, como les comentaba, aquí hay un problema en términos de medio ambiente y lo que ocurre entonces es que la obsolescencia se puede tratar, y eso por eso les decía tan importante estos conceptos previos, como externalidad negativa. Y si es una externalidad negativa, podría ser que las personas, cuando el celular cae en desuso, se hagan cargo, digamos, del tratamiento del celular, por ejemplo. Entonces uno diría, bueno, iPhone que haga el sistema de obsolescencia que quiera, Apple, pero se tiene que hacer cargo del celular cuando falla, y uno va y lo deja, y hay una normativa en torno al tratamiento de los celulares que no se pueden botar, por ejemplo, en la basura. En esto también hay una cierta literatura y hay distintas soluciones. Es un problema bastante interesante. Dentro de los conceptos de la ley del consumo está digamos, el deber de evitar el riesgo por parte del productor, que también podría ser una forma de generar una aplicación de una solución respecto a este problema. Digamos, el problema sí que tiene esto, que uno puede decir, bueno, el hacerse cargo de residuos, de restos, puede llevar igual a que sea ineficiente, porque se hace cargo, pero ocupa una tecnología a través del cual sigue contaminando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me hago cargo del celular, pero con una tecnología que voy a generar contaminación de igual forma. Entonces, igual se va a generar un beneficio. Entonces la solución en torno a los incentivos normativos no serían la adecuada. Creo que más o menos ahí estoy en los 22 minutos, ¿no? Que me corresponden. No sé, si hay preguntas, encantado.
Sí, Rodrigo. Aquí tengo dos preguntas del público. La primera dice que, ¿qué opinión te merece la práctica por la cual las actualizaciones de celular consumen tanta memoria que el consumidor debe comprar un equipo nuevo? Esa primero. Y luego, cuando se ha publicitado un producto con un precio irrisorio por error, ¿puede el consumidor exigir que se cumpla o habría abuso del derecho? Pero los dos temas son muy interesantes. El primero creo de alguna forma lo abordé, ¿no? De alguna forma indirectamente lo abordé. El otro yo creo que, digamos, lo que comentábamos, ¿cuál podría ser una solución adecuada? Yo no la tengo, porque depende de un análisis económico. ¿A qué me refiero? A que uno diría que en principio ¿quién puede, digamos, al menor costo posible hacerse cargo de los problemas de información del producto? ¿Ah? El computador sale a 50.000 pesos, el viaje a Nueva York vale $1, ¿no? Uno diría que en principio uno debería entender que esa es una información equivocada, ¿no? Porque el contrato sigue siendo un contrato, genera una relación de intercambio, nadie, digamos, algo que le donen, ¿no es cierto?, un pasaje a Nueva York, va a pensar que una firma dedicada al comercio le va a cobrar $1 para viajar en Estados Unidos. O sea, hay un problema en torno a la base del contrato que uno podría decir no es una relación de intercambio, esto considero que es la base que se opera en los países del common law, entender que el contrato es una relación de intercambio. Aquí el contrato sería un contrato que beneficia a una parte y perjudica a otra, porque obviamente, salvo que sea una agresiva, que también es discutible si es desleal, una agresiva política de fomento, ¿no es cierto? Que uno no la ve por ningún lado, entonces claramente, ¿no es cierto?, sería un error. Pero por otra parte, uno diría, bueno, pero si nos llenamos de estos errores, obviamente que perjudica al consumidor. Entonces, por otro lado, uno podría decir, bueno, vamos a ser igualmente responsables a las compañías, porque de alguna forma ellos van a tomar los costos adecuados para evitar que salga el aviso, ¿no? El tema es que tal vez los costos sean muy altos. O sea, tal vez el error es mejor. Y por eso yo digo que no tengo la respuesta. Tal vez, por ejemplo, si uno establece el costo y las compañías, ¿no es cierto?, tienen unos complejos sistemas, digamos, de control, bueno, el costo sea alto y adivinen a quién le va a transmitir el costo. Bueno, al consumidor. Entonces, al final del día vamos a tener menos viajes en avión, en el ejemplo, porque el costo se transmitió al consumidor, porque el productor dijo, bien, yo tengo que aplicar unos sistemas de control más complejos que me cuestan $2 millones y eso, bueno, va a mi precio y eso lo paga el consumidor final. Entonces, por eso yo les comentaba que la protección del consumidor, digamos, entendido simplemente como una forma de sancionar al productor, no siempre lo protege, porque en este último caso lo que tenemos al final del día es un consumidor perjudicado, alguien no va a poder viajar, por ejemplo, alguien tal vez $100.000 dice voy a viajar a Nueva York y lo encuentra muy caro, etc. O lo afectamos patrimonialmente al consumidor, esos $100.000 los podrían ocupar en otra cosa, ¿cierto? Entonces uno buscaría que normativamente la regulación lo que busque, y vamos nuevamente al concepto normativo, que es tan importante en el sentido de lo que buscamos que el consumidor compre al menor precio posible y la mayor relación calidad-precio. Eso es un poco el norte del derecho del consumo. En torno a la obsolescencia programada, en torno a la, bueno, también, yo estoy de acuerdo, o sea, eso incluso hay un problema también de una cierta manejo psicológico, en el sentido que uno se hace adicto a algún tipo, por ejemplo, hay gente que es adicta a Apple. Entonces uno podría decir, bueno, a ver, la persona adicta a Apple, ¿cuánto manejo tiene de salirse con Apple? Entonces, es un problema también que influye psicológicamente. Entonces uno diría que debería aplicar una sanción mayor para generar un incentivo para que no se genere una práctica como la obsolescencia programada en torno a la batería que Apple ha sido condenado en Estados Unidos varias veces, y por ahí anoté la cantidad de prácticas de obsolescencia que tiene que son absolutamente increíbles. Uno era el tornillo, ¿no?, que es casi imposible abrirlo, entonces tenía que ir a un servicio técnico, después el programa, después, tiene como 6, ha sido condenado por 6 prácticas distintas en torno a obsolescencia programada. El cargador, perdón, el cargador también. Claro. También el cargador y las conexiones. Entonces empieza en Chile, porque Chile como no hay cambia la conexión del iPhone 11 es distinta a los anteriores.
o en materia celular, la Unión Europea establece unas reglas que los cargadores de los celulares sean más o menos, que sean iguales. ¿Por qué? Porque si no, uno queda atrapado ahí con el celular y dice, no, voy a comprar uno nuevo, sino me tengo que comprar el cargador. Muy bien, Rodrigo, no sé si del público hay alguien más que quiera hacerle alguna pregunta al profesor Rodrigo Barcia sobre su exposición. Isabel, yo quería preguntarle algo. Por favor, adelante, Carola. Rodrigo, gracias por tu exposición. Justamente estoy haciendo un fallo y en relación con lo que tú señalaste, el deber el deber del consumidor de informarse debidamente. Tengo una situación de una persona que compró una campana de cocina y pagó la instalación de esa campana. Al momento que llegó el técnico a su domicilio a instalarle la campana de cocina, señaló que no lo podía hacer porque el inmueble no reunía las condiciones, según ellos informadas a la consumidora, no lo acreditaron en el proceso, de que el inmueble tenía que tener, no tenía que tener cielo falso, tenía que tener una conexión eléctrica, tenía que tener un sistema de soporte, digamos, especial para instalar una campana que no era cosa de llegar a instalarla. Eso, digamos, en la medida que el consumidor que compra esta campana, que paga el servicio de instalación, el deber de seguridad, el deber de informarse debidamente, ¿hasta dónde llega? Hasta la empresa tendría el deber de informarle explícitamente estas condiciones a través de un correo electrónico, a través de la entrega de un documento que contenga las indicaciones, o bastaría con que la empresa lo publicitara a través de, por ejemplo, la página web donde venden los productos. ¿Hasta cuándo crees tú que el deber de informarse debidamente al consumidor llega versus el deber del proveedor de comunicar efectivamente al consumidor que está comprando? Sí, es un caso bien difícil, porque uno podría pensar que en principio, bueno, el productor tiene los costos más, digamos, más leves para informar, podría ponerlo en la página. Entonces, si lo pone en la página, entonces el costo debería ser de él, pero digamos, es razonable pedirle al consumidor que averigüe todas estas cosas que están en la página. Imagínate que sale un montón de informaciones, y otra más, ¿no es cierto? Entonces, ¿sobre qué se informa el consumidor? Digamos, ¿cuál es su información responsable? Yo creo que el consumidor ni siquiera sabía que la pared era falsa. O sea, porque uno no sabe, pues, o sea, no es constructor, uno es una pared, ¿no? Entonces, por eso es un caso yo lo encuentro muy difícil, porque también por otro lado, claro, el productor no tiene, digamos, tampoco, digamos, en realidad no va a poder ocupar una campana, o va a poder ocupar una campana que es mucho más compleja, digamos, que de aplicar, o que yo diría que tiene una campana distinta, ¿no? La que compró no es, pues imagino que habrá un tipo de campana que sí le sirva, ¿no? Entonces, que debería ser una campana, entre comillas, más compleja. Si fuera así, yo diría que debería ser responsabilidad del productor, porque creo que él tiene la mejor forma de manejar esa información y esos costos en el fondo del producto, en torno a que, bueno, lo recibirá de vuelta, le hará las reformas para poder seguir, que no esté rayado, que no esté afectado, etcétera. Etcétera. Erika, yo sé que... Gracias. Erika. Erika, pero también antes teníamos la mano alzada ahí de Hernán Cortés. Hernán Cortés, adelante, Hernán, por favor. Gran nombre, ya. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la ponencia. Muy interesante el tema. Profesor Rodrigo, quería preguntarle qué tal le parece como medida para combatir la obsolescencia programada todo este movimiento que ha estado ocurriendo tanto en Estados Unidos como en Europa del right to repair, el derecho a reparar. Esto es, que exista una obligación de que los bienes, sobre todo los electrodomésticos, sean fabricados pensando en su reparación. Lo mismo que está hablando usted de forma bien modular, es decir, que se pueda cambiar ciertos componentes del producto. Y que de hecho a ciertos lugares de Europa ha dado lugar a que se gradúen los bienes, más reparables, menos reparables. ¿Qué tal le parece esa medida como forma de combatir la obsolescencia programada?
parece una buena medida. Ahora, tal vez una medida más simple es que los costos traspasárselo a la empresa. Como te digo, yo creo que es un tratamiento, una externalidad negativa. Y las externalidades negativas se pueden trabajar de distintas formas. Entonces, cuando tú le traspasas los costos, la empresa va a tener que pensar en cómo reemplazarlo, porque si no le va a salir más caro. ¿Ah? Una forma indirecta de obligarlos. Entonces, en vez de establecer una regla, oiga, usted tiene que reparar, si tú lo tratas mediante la indemnización o incluso una pena, podría generar los incentivos para que ellos tengan las políticas para no hacerlo. Ahora es complejo el tema porque depende si viene, dura cuánto, 10 años, 15 años. Hoy día yo creo que las cosas podrían durar mucho, mucho tiempo. Entonces, tal vez la empresa desaparece, digamos. Hay productores que no tienen la durabilidad en distintos rangos, entonces la norma no serviría. Es un tema complejo. Me invitó Erika a meterme en este tema con una conversación. Yo debo confesar que estoy empezando a introducirme en él, pero yo creo que las herramientas en torno a la teoría del contrato, en el aporte que yo puedo hacer hacia el magistrado, es que la teoría del contrato, entendida de esta forma que estamos conversando, te lleva a ver cosas que de otra forma no se ven. Yo creo que en eso podría ser mi aporte. Gracias, Hernán, muy buena la pregunta. Sí. Muchas gracias Erika, por la respuesta. gracias también, Hernán. Tienes que desmutearte, Erika, para que por favor. Ay, sí, gracias. Bueno, buenísima la exposición, además que usualmente uno no está acostumbrado a escuchar en el fondo el derecho de consumo vinculado con la economía, así que lo encuentro buenísimo, buenísimas las preguntas, la de Hernán también, y sobre todo atingente, atendido a que, bueno, Chile es parte de la ONU y por lo tanto tenemos que dirigirnos hacia el consumo sustentable. Lo que yo quería comentar en relación con el caso que planteaba la Carola, en el fondo ella decía, bueno, ¿quién tiene que informar? ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, ¿ya? Es decir, aquí nosotros tenemos que distinguir el deber del proveedor de informar y luego el deber del consumidor de informarse, ¿ya? Los dos tienen que uno informar y el otro informarse. El punto está en que en el cumplimiento de estos deberes, evidentemente la diligencia mayor la tiene el proveedor, porque es una persona que, bueno, Rodrigo lo explicaba, ¿cierto? Es profesional, está acostumbrada a comercializar o a fabricar y tiene mayor conocimiento del bien. Y por lo tanto, en este contexto, si bien ambos tienen un deber, la diligencia mayor se le exige al proveedor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que habría que indagar es si el mensaje del proveedor es eficaz. ¿Por qué? Porque evidentemente un consumidor, yo creo que cualquiera de los que estamos acá, no tenemos idea cuando vamos a comprar una campana de conocimientos técnicos de la casa o de que la campana requiere de ciertos conocimientos, no sé, características especiales. Entonces, en este contexto, pienso yo que la posibilidad de instalar, hasta cierto punto, por supuesto, la campana es información básica comercial a luz del artículo 3º, porque es una característica del producto, ¿ya? Y si es información básica comercial, tiene que otorgarse de manera eficaz y transparente. Hay un deber de transparencia sobre el cual ha trabajado con mucha dedicación la profesora también Francisca Barriento, quien nos señala que evidentemente la transparencia va más allá de la sola información, sino que el mensaje tiene que llegar de manera eficaz al consumidor. ¿Bien? Entonces, en este contexto, lo que habría que indagar es si es suficiente el mensaje. Desde luego, la sola publicación en la página web me parece que no alcanza a cumplir el estándar. No podemos pedirle al consumidor que se meta a la página a indagar si va a poder instalar la campana, pero a lo mejor sí podría poner alguna rotulación, por ejemplo, en el equipo, ¿ya? Entonces hay que pensar ahí, hay que evaluar, ¿verdad?, en qué está pensando el consumidor más o menos promedio de ese producto para ver si tiene la posibilidad de informar o buscar más información de eso. Eso es lo que yo quería comentar respecto al caso que planteaba la Carola. Perfecto, gracias Erika. También acá tenemos a la profesora Francisca Barriento, que es nuestra segunda ponente, pero me imagino que quiere ahora reaccionar a esta pregunta. Así que Francisca, por favor, bienvenida y tienes que desmutearte, ahí sí.
Muchas gracias, Isabel y Erika. Bueno, Rodrigo, aprovechar a saludar a todos y gracias por la invitación al seminario. Quería aportar también en esta discusión tan entretenida que se está generando respecto de la concreción del deber de informar, en términos de enfatizar, ¿no?, lo que la profesora Isler señala respecto del estándar del consumidor promedio, ¿no? Tenemos que preguntarnos si era esperable razonar, ¿no?, un tema de expectativa, que tal nivel de información fuese susceptible de comprenderse. Esos son los términos que utiliza la ley en el artículo 32. Y de otra parte, también señalar que algunos sistemas a nivel comparado desde hace un buen tiempo ya consideran como un defecto propiamente tal que la información que se entrega a partir de estos documentos para instalar determinados productos no sea segura o de la calidad que se espera. Por lo tanto, también incluso podría, si es que eventualmente se pide y se espera eso, ¿cierto? Activar los remedios de la garantía legal por defectos cuantitativos en este caso, ¿no? O bueno, cuantitativo no de cantidad, en efecto, por defectos de suministro de información. Y podría en Chile construirse a partir de la regla del artículo 20C, por ejemplo, ¿no? Que es la regla general en materia de defectuosidad o falta de la calidad de la garantía legal, lo que podría generar también el análisis de esos remedios en especial, no solo la indemnización de perjuicio. Perfecto, muchas gracias, Francisca. ¿Hay alguna otra pregunta para nuestro anterior ponente, el profesor Rodrigo Barcia? Isabel, yo quería excusarme porque tengo una reunión de un sumario, o sea, Perfecto, ya. del decano que no son demasiado glamurosas la mayoría del tiempo. No, queda Va a excusado. cambiar una vez, entonces me la fijaron de vicerrectoría y ya no me puedo. Así Ya, que, perfecto. por favor. Muchas gracias por su excelente clase. Me hubiese encantado seguir acá, pero no. Bien. Erika, ¿quieres tú también replicar, por favor? No, totalmente de acuerdo con lo dicho por Rodrigo, por el profesor Barcia, la profesora Barrientos, simplemente reafirmar lo que se dijo hace un momento, que en el fondo el estándar, como decía la profesora Barrientos, en el fondo la confianza legítima o la expectativa razonable, ¿cierto? Y en ese punto hay que evaluar caso a caso, ¿ya? O sea, se dice, por ejemplo, que no informar es tanto no decir nada como informar demasiado. Entonces, tampoco le sirve al consumidor que le llegue un libro con instrucciones cada vez que compra un tomate, por ejemplo, porque no lo va a leer, ¿ya? Entonces, porque hay algunos proveedores que de repente preguntan, bueno, informo toda esta lista de cosas porque así me eximo de responsabilidad, y piensa que tiene que entregar un libro. Bueno, esto tampoco alcanza a cumplir con el estándar, porque no va a llamar la atención del consumidor. Entonces, reafirmar nomás lo dicho por los dos profesores que ya se refirieron. Muchas gracias, profesora. Sí. Entonces, pasamos ahora a la profesora Francisca Barrientos, la doctora Barrientos, su afiliación en la Universidad Alberto Hurtado, conocedora de estos temas, ustedes ya deberán saber su trayectoria, ¿verdad? Y ella nos va a hablar de la garantía legal, la durabilidad y reparación de productos con una especial referencia a los vehículos motorizados. Profesora Francisca Barrientos, su tiempo. Gracias. Gracias de nuevo, Isabel, por el pase. Saludar de nuevo también a la profesora Isler, a esta tan cariñosa invitación que me formula. Es un honor siempre para mí participar en actividades que se realizan por la Universidad Autónoma y también en conjunto con el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, a quien aprovecho de saludar también en la persona de la magistrada Carola Quesada, Daniela también que veo por ahí, con quien tenemos relaciones académicas y bueno, al público que nos acompaña también en este momento. Como señaló la profesora Cornejo, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a una disposición nueva que no ha sido tan atendida dentro de todas las amplias modificaciones que trajo, ¿cierto?, el proyecto de ley, el último, conocido como Proconsumidor, consagrado, ¿cierto?, en la reforma de la ley número 21.398. Mucho hemos hablado de qué es el principio proconsumidor, qué implica, cuáles son sus límites,
Hemos hablado de la garantía legal, que amplía el plazo, que tiene un nuevo régimen de compatibilidad con otras garantías, algunas normas financieras, en fin, pero como les comentaba, ha pasado un tanto desapercibida, quizás no tanto por la industria automotriz, en realidad, ¿cierto? El artículo 12C, que se incorpora a la ley que se ha empezado a conocer como la garantía de automóviles. Y eso es lo primero que yo quisiera cuestionar respecto de este punto, ¿no? Por una serie de argumentos que voy a ir desarrollando a lo largo de esta presentación, y junto con eso en plantear un punto, ¿no? Una línea argumentativa que estoy en desarrollo también, estoy desarrollando, que es como la distensión entre lo que implica las mantenciones, y la ley califica algunas mantenciones como obligatorias, como una exigencia obligatoria, ¿cierto? De lo que implica activar los remedios jurídicos que surgen a partir de los problemas o defectos en la calidad, ¿no? Es cierto que toda esta problemática y estas instituciones se relacionan con la calidad. Y también, por cierto, con las áreas de sustentabilidad que implican, ¿cierto?, el desarrollo de este seminario que estamos celebrando durante estos ciclos, ¿no? En conjunto, como les decía, entre la Universidad Autónoma y el Instituto de Jueces, Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. ¿Por qué? Porque precisamente esta norma es una norma que durante su discusión en el Parlamento se planteó la idea de la obsolescencia programada o la incipiente regulación, como señalaba el profesor Barcia con anterioridad, que al parecer tendríamos, ¿cierto?, en la ley ahora, se planteó aquí, se planteó a propósito del supuesto específico de que haya que mantener o reparar, ¿cierto?, en términos gruesos, un automóvil, un vehículo, bueno, un automóvil, un vehículo motorizado, ¿no? Ya vamos a ver también algunas disquisiciones en torno a eso. Pero luego nuestros legisladores entendieron que el problema de la durabilidad de los bienes, que está íntimamente relacionado con la calidad de los mismos, es un tema más general, más transversal, y que por eso entonces el incipiente, insisto, reconocimiento de la institución de la obsolescencia programada, que tanto el profesor Pinochet como la profesora Isler, ¿cierto?, han trabajado desde hace algún tiempo, tendría que estar en las normas generales, y hoy en día se consagra en la parte que define información básica comercial. Es ese el tratamiento regulatorio que tiene, ¿no? Habrá que estudiar. La profesora Isler lo ha hecho, de hecho presentó una ponencia en las últimas jornadas nacionales de derecho civil precisamente sobre este punto, ¿no? Que implica que la durabilidad de los bienes no sea una garantía como en otros países, garantía de durabilidad, no tenga un plazo. ¿Y qué pasa si es que no se cumple con esa regla, que es una regla solo de información que está consagrada en la ley a propósito de las definiciones? ¿Bien? Entonces, en ese contexto surge esta mal llamada garantía legal, y solo para efectos didácticos, perdónenme lo poco, ¿no? Pero y ahora no lo encuentro, como suele suceder. Había transcrito la disposición, ahí está, vale. Transcribí la disposición para hacer un par de comentarios y que fuese más didáctico la conversación respecto de este punto, ¿no? Este es el artículo 12C. Así quedó consagrado y presenta, perdón, ahí sí, ¿cierto? Y presenta muchas dudas en lo que refiere, ¿cierto?, a su debida inteligencia, su correcta aplicación. Dudas que se han manifestado desde distintos sectores y que incluso dudas que dicen relación no solo con la normativa misma, sino que también se manifiestan en la forma de integrar esta nueva disposición a las reglas que ya establece la ley. Así entonces, dentro de las primeras cosas, como les decía, que quisiera compartir con ustedes, es en primer lugar que a mi juicio, ¿cierto? Este artículo, esta disposición, esta regla conocida como garantía de automóviles parece no ser tal. ¿Y por qué?
En realidad el argumento es bien sencillo, ¿no? No es la obligación de garantía, la garantía legal, este derecho de opción que se encuentra consagrado en los artículos 19, 20, 21 de la ley, a propósito de los productos, hay otras reglas distintas que no fueron modificadas a propósito de los servicios, ¿cierto? Por la reforma pro consumidor, se pone en el supuesto, como les decía, de la defectuosidad, de fallas, de taras, de anomalías, que inciden principalmente en la calidad de los productos, también en la seguridad, y se habla una serie de tipologías que en algún momento las encuadraba incluso como algunos supuestos de entregas diversas a las pactadas, que se conocen en el derecho común como problemas de aliud pro ale, ¿no? Entonces, de la lectura simplemente de esta norma, ya uno puede formarse la idea de que se regulan mantenciones obligatorias. Y cuando los productos, y es cierto, ¿no? Eso no lo podemos cuestionar. Hay cierto tipo de productos, por eso este tema se relaciona íntimamente con la durabilidad de los bienes y la obsolescencia programada. Hay productos durables de larga duración, valga la redundancia, que necesitan mantenciones, pero una mantención no está directamente relacionada con una falla, con un vicio del producto. Es lo que se pretende evitar. Entonces, esta norma, desde el punto de vista más grueso o del punto de vista del contenido fundamental, lo que regula es dónde, con quién y cómo hacer dichas mantenciones obligatorias. No regula los problemas de defectuosidad, de fallas, insisto, salvo el inciso tercero, pero a propósito de un supuesto específico, que es, como recordarán ustedes, la garantía legal de los artículos, insisto, 19, 20, 21, también se conoce como derecho de opción. Irrenunciable, norma de orden público, tuitiva, porque estamos en sede de consumidores. Y respecto de esa opción, se entrega la facultad al consumidor de elegir entre la reparación, la sustitución, un remedio de características o análogos a la rebaja del precio, la resolución del contrato y la indemnización de perjuicio. Entonces, el inciso tercero de esta regla, a propósito de la reparación, es decir, cuando el proveedor, cuando el consumidor voluntariamente escoja, ¿no? Y no se le supedite, no se le restrinja o condicione su jus elecciones, cuando voluntariamente escoja por reparar el vehículo motorizado, en esos casos se dice que se tiene que entregar un vehículo de reemplazo. Entonces, esta parte de la norma sí regula un aspecto específico respecto de un remedio en concreto a propósito de la garantía legal, pero no por eso también podemos considerar que esta norma trata una garantía en el sentido de la garantía legal. Eso también es bueno explicitarlo, porque de los comentarios, ¿cierto?, entre colegas que tenemos a propósito de este tipo de exposiciones, el profesor Renzo Munita me decía: Francisca, claro, pero garantía en sentido amplio, incluyendo, por ejemplo, los retractos, ¿cierto?, sí podría considerarse, sí, es cierto. O sea, lo que no es una garantía legal, ¿no? Y lo que se ha tratado de alguna manera de designar o de tener su correlato con las normas generales es de la garantía legal. Podría ser una garantía en sentido amplio, pero no es una garantía legal de automóviles, ¿no? Sino que se preocupa, regula, ¿cierto?, las mantenciones obligatorias. Bien, hay algunos argumentos relacionados con la historia de la tramitación legislativa de este proyecto que intentan, ¿cierto?, unificar las reglas de la garantía legal con la garantía de automóviles. De todas formas, en materia de garantía legal, no se suele distinguir a nivel comparado, me refiero, respecto de determinados bienes.
Mientras que nosotros en nuestra legislación tenemos desde hace mucho tiempo distinciones entre bienes o servicios con plazos y remedios distintos, y dentro de los productos, productos perecibles, productos durables, hay garantías legales que contemplan el plazo de exiguos 7 días, si mal no recuerdo, ¿no? Antes eran también los plazos generales de caducidad, como en sus estudios lo demostró la profesora Isler, de 3 meses, que también fueron muy observados críticamente por la doctrina nacional. Hoy, bajo las reglas actuales, sube a 6 meses, pero a nivel comparado también es un plazo breve en comparación, por ejemplo, a nivel comparado. Si nos comparamos entonces con los países latinoamericanos, el promedio de la caducidad de las garantías legales es alrededor de 1 año, mientras que los sistemas europeos contemplan plazos de 2 años, y ahora con las nuevas reglas en torno a priorizar la jerarquía o preferencia respecto de la reparación, vuelven a cambiar los plazos, sus interrupciones y la carga de anunciar el defecto, ¿no? Bien. Eso dice relación con el primer punto que quería comentar con ustedes en términos de por qué no sería, ¿cierto?, una garantía legal de automóviles distinta del régimen general de las garantías legales que ya tenemos y que conocemos y que están reguladas, ¿bien? Ahora bien, en lo que dice relación con el análisis de la norma, podemos partir por la primera parte y cuestionarnos qué quiere decir, ¿cierto?, los proveedores de vehículos motorizados. Y por qué conviene, ¿cierto?, explorar un poco el sentido de estas expresiones, porque fue objeto de discusión también. Por lo tanto, la historia fidedigna de estas normas nos invita a reflexionar respecto del tipo de bien que estaría supeditado a estas mantenciones obligatorias. Y principalmente se pensó en automóviles, pero también cabrían dentro del concepto motos, y luego ya empiezan las dudas, por ejemplo, en torno a camiones, sobre todo por la aplicación de la ley 20.416, que le extiende la protección a las micro y pequeñas empresas. Entonces, esta norma, la 20.416 no se hace cargo del 12C, pero sí está dentro de las de los títulos de la ley que podrían utilizar, ¿cierto?, las micro y pequeñas empresas, pero habría que fundamentar respecto de si entendemos que aplica o no la garantía en favor de ellos que no pierden su calidad de proveedores. Entonces tendrían eventualmente, protección por aplicación incluso al principio pro consumidor, ahora consagrado en el artículo 2 ter, pero habría que fundamentarlo, ¿no? Porque ellas tendrían esta protección para sus proveedores, porque son consumidoras en las relaciones con sus propios proveedores, no en cualquier circunstancia, ¿bien? Y dentro de la gama de camiones hay una serie que no podría en este momento por consideraciones técnicas, ¿cierto?, reproducir, porque además me las contaron y mi cabeza no las retuvo, ¿cierto?, toda la gama y horizonte de camiones, incluso ya los cuestionamientos llegaron hasta estos carros que utilizan algunos turistas para no contratar, sobre todo ahora en época de crisis sanitaria, servicios de alojamiento en hoteles, ¿no? Se me fue el nombre en estos momentos, pero me ayudan con la reflexión en torno a eso, ¿cierto? Estarán considerados. Y luego vienen otro tipo de vehículos, como por ejemplo bicicletas con motores, por ejemplo, o estos que les suelen llamar como camiones chinos, que son unos chiquitos que sirven como para transporte. ¿Estarán considerados o no estarán considerados, no? Quizás para efectos de interpretación y en caso de duda, sirva entonces el principio pro consumidor.
Luego el objeto, ¿no? El objeto, ¿qué tipo de contratos? Lo que sabemos es que son proveedores de vehículos motorizados respecto de automóviles o vehículos motorizados en términos más amplios nuevos, ¿no? Por que se tiene que celebrar una compraventa o un arriendo con opción de compra. Respecto de los vehículos usados, sería difícil justificar la aplicación del artículo 12C, toda vez que no tenemos garantía de bienes usados y tampoco es esta una regla de garantía, ¿no? Pero sí podría ser aplicable, por ejemplo, para efecto de las mantenciones obligatorias. Entonces, esta regla aplica a las compraventas y a los leasing, ¿no? A los arriendos con opción de compra. Pero hay otros múltiples contratos que algunas automotoras o empresas de ese rubro realizan que no caben dentro de los marcos de estos tipos contractuales concretos, como por ejemplo las llamadas compraventas inteligentes, que son arriendos, a veces con opción de compra, por lo tanto ahí cabe, pero a veces no otorgan la opción de compra, sino la posibilidad de ir, como comillas, renovando, ¿cierto?, un vehículo y tener siempre un vehículo motorizado relativamente nuevo. ¿Será aplicable el régimen fundamentalmente de la libertad de optar por los servicios técnicos, ¿cierto? Ya no existe esta idea de supeditación respecto de las automotoras al servicio técnico específico, ¿cierto? ¿Será aplicable? Ahí subsisten dudas. Como les decía, esta regla lo que regula es eso, es que en este caso, y aquí el concepto de proveedor es amplio también, porque el inciso segundo refiere a todos los agentes de la cadena de consumo de vehículos motorizados, fabricantes, importadores, proveedores, ¿no? Y dentro del concepto de proveedor se encuentra la fabricación, se encuentra la importación, se quiso marcar una señal que no se aplica solo a los casos en que existe un vínculo contractual previo, podría aplicarse a los distribuidores también y, por cierto, a los vendedores, ¿no? En estos casos no se puede limitar la libre elección de los servicios técnicos. Es eso fundamentalmente lo que pretende regular esta regla, distinto de las otras regulaciones que ya existían en la ley, regulaciones genéricas, ¿cierto?, que podrían configurar, ¿cierto?, la no limitación a la libre elección. De hecho, también durante la discusión parlamentaria, uno de los puntos centrales de cuestionamiento era la necesariedad de esta regla, ya que de conformidad a las normas generales que prohíben la limitación en la elección de bienes o servicios, el artículo 3 letra A, si es que existe un clausulado, el artículo 16A, 16G, ¿cierto?, sería necesario. Entonces se explicitó que sí, se dio como razones, circunstancias particulares de algunas regiones fuera de Santiago, y además se quiso introducir este concepto de mantenciones obligatorias como algo distinto del fenómeno de la reparación, digo, en el fondo de la defectuosidad, anomalías o defectos que activan la garantía legal. Dicho eso, entonces, lo que consagra esta regla, como les decía, es la libre elección del servicio técnico. Ya no se puede establecer una lista cerrada, única, o reenviar, ¿cierto?, en caso de preferir la reparación, porque además esto actúa en los casos en que puede haber fallas, o bien si es necesaria una mantención obligatoria, habiendo no fallas, ¿cierto? Y las mantenciones son largas, durante años hay ciertos vehículos que requieren estas mantenciones obligatorias. Lo que no se puede hacer es limitar esta libre elección. ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? En la práctica, ¿no? Muchas empresas automotoras trabajan con determinadas marcas de servicios técnicos precisamente para asegurar, ¿no?, la calidad de las mantenciones que se realizan. Lo que implicaría, ¿cierto?,
cuestionarse si estamos frente a una limitación, a una recomendación, ¿cierto? Habría que examinar caso a caso la forma en que se ofrecen, ¿cierto? O se sugieren tales o cuales servicios técnicos, las justificaciones en torno a las razones de de esos hechos, ¿cierto? Para efectos de ver si se cumple o no con la regla que prohíbe esta limitación. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo se podría limitar? Y aquí estoy en el inciso segundo, en la última parte, cuando características técnicas específicas, justificadas, supongan que estas mantenciones obligatorias se tengan que realizar únicamente en los servicios técnicos propuestos por el proveedor. Y de nuevo comienzan los cuestionamientos. ¿Qué quiso decir el legislador con características técnicas específicas justificadas, ¿no? ¿Quién determina eso? ¿Cómo se determina? Si lo determina el proveedor, ¿estaríamos frente a una cláusula arbitraria? Sabiendo lo que implica la arbitrariedad en términos de falta de ponderaciones, adecuación, justificación. Bien, todo eso va a quedar entregado precisamente a criterio judicial, quienes deberán ponderar en el caso a caso, ¿cierto?, el cumplimiento o no de esta regla. Y por último, para finalizar, como les comentaba, ¿cierto?, solo en el caso de la reparación, pero tiene que darse un fenómeno bien especial, porque esta norma, insisto, regula una mantención obligatoria, pero eso no supone que el bien tenga un defecto, se produce para evitar el defecto, salvo que excepcionalmente el producto tenga un defecto y a la vez se cumplan con los plazos, ¿cierto?, para hacer estas mantenciones, pero ahí se activan dos herramientas jurídicas o instituciones distintas. Entonces, esta norma tiene una aplicación muy restringida, porque se están realizando mantenciones obligatorias, o bien, esa es una interpretación, o la otra interpretación sería que esta norma no está en el contexto de las mantenciones obligatorias, sino que en el contexto del artículo 21, que regula la reparación en los primeros incisos. Entonces, frente a una falla, porque el producto se tiene que reparar, lo que se consagra es que se tiene que entregar por parte del proveedor otro vehículo de similares características, ¿cierto? Cuando el ejercicio de la garantía legal o la garantía voluntaria, lo que amplía mucho el ámbito de aplicación de la norma, porque no estamos solo bajo el régimen de la garantía legal, sino que también voluntaria con la forma que ella adopte y con los plazos que ella disponga, ¿cierto? Privarlo por un término, un plazo, ¿cierto?, de mayor a 5 días hábiles. Luego, también aquí surgen una serie de cuestionamientos. Primero, ¿qué quiere decir o cuando estamos frente a un vehículo de similares características? ¿Quién va a interpretar esto? Similares características dice relación con la funcionalidad. Un vehículo hoy en día es mucho más que funcionalidad. Es experiencia, es comodidad, es seguridad. Entonces, si una persona tiene un City Car, ¿habrá que entregarle un City Car? ¿Habrá que entregarle exactamente el mismo vehículo? Y las empresas, bueno, ¿cuántos vehículos tengo que tener en bodega? ¿Los tengo que tener a disposición? ¿Cómo calculo el stock? ¿Cuánto me cuesta la bodega? Ese costo se lo traspaso a un consumidor, etcétera, ¿no? Sería raro que si una persona tiene un City Car le entregaran un SUV. Ahora, eso no sería un incumplimiento de la ley. No, yo más bien tendería a discutir eso. Pero en caso contrario, si una persona tiene un SUV, ¿cierto?, que es un automóvil grande, y le entregan un City Car, bueno, ahí sí cuestionaría las características, ¿no? Características se tiene que tomar también desde un punto de vista amplio, pero primando el interés del acreedor, la satisfacción del acreedor, ¿no? Luego, esta entrega de vehículo similar tiene que ser gratuita, puede contener algún elemento de onerosidad, eso va a estar incorporado aparte del precio por la reparación, porque la reparación es gratuita, ¿no? Entonces, cuando se repare, la ley consagra en el artículo 21 la gratuidad de la reparación.
se puede entregar a esta parte específica de la consecuencia jurídica de la reparación algún cobro. Más bien deberíamos, ¿cierto?, sugerir que no, porque todo el remedio de reparar implica la gratuidad. Una interpretación pro consumidor siempre, dice el artículo 2 ter, en favor de los consumidores, debería apoyar, ¿no?, en principio una conclusión así, sin perjuicio de que habría que estudiarlo con más detalle. Por eso que también son reflexiones que surgen a propósito de esta norma que estoy comenzando a estudiar. Bien, con eso termino, simplemente concluyendo que no se trata de una garantía legal de automóviles, que es inédita a nivel comparado de los sistemas que yo he estudiado. No es una garantía legal. Las garantías legales en general proyectan su aplicación a todo tipo de bienes durables sin hacer disquisiciones especiales, como si existe, por ejemplo, en la actualidad en nuestras normas de retracto, que al menos distinguen entre bienes y servicios. Esta norma, el artículo 12c, intenta regular las mantenciones obligatorias, pero deja muchas dudas que van a quedar a criterio probablemente del Servicio Nacional del Consumidor. De pronto ahí sería podría esperarse, ¿cierto?, la dictación de alguna circular interpretativa que ayude, ¿cierto?, a orientar la forma de cumplir con esta disposición que deja tantas dudas. Eso por mi parte. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Francisca. Hay algunas preguntas para ti que te las voy a leer a continuación de parte del público. La primera es, ¿puede desprenderse del tenor del artículo 12c una autorización tácita para exigir mantenciones con ciertos talleres para la vigencia de la garantía legal o comercial? Esa es una. Otra, ¿puede extenderse por analogía la regla de que en caso de reparación del vehículo se deba entregar otro de reemplazo a otros productos distintos del vehículo? Otra, son 4. Espérame. O vamos, te hago estas dos y luego las dos que siguen. Ya, entonces, ya, mejor. Gracias, Isabel. Ya. Voy a buscar un lápiz. Ya, váyanos. Un lápiz. Yo digo que cuando uno busca, no encuentra. Sí. Ya. Primero entonces Okay. sobre, claro. Vamos por el tema de si puede entenderse implícita sí. la elección de ciertos servicios autorizados. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante, muy interesante. Obviamente la pregunta requiere mucho estudio y yo voy a dar algunas consideraciones preliminares, ¿no? A ver, en principio yo podría sostener que lo que el legislador pretendió era lo contrario. O sea, el objeto principal de esta norma es garantizar la libertad de elección respecto de cualquier servicio técnico. Y como ejemplo, al menos en la Sala de Economía de la Comisión, en la Comisión de Economía, en la Sala de Senado, en segundo trámite constitucional, un senador de alguna región del norte comentaba, ¿no?, que era muy común la práctica, la mala práctica de enviar ciertos vehículos que eran como camionetas especiales que en su región existían en gran cantidad, Antofagasta, si mal no recuerdo, a ciertos servicios técnicos, ¿no? De manera que si no se enviaban ahí, perdían las garantías relacionadas con la durabilidad del producto, con las garantías voluntarias. Entonces sí, se estaban supeditando garantías voluntarias a estas mantenciones obligatorias. Y lo que se quiso hacer fue decir no, porque hay en la plaza, en el mercado, un montón de proveedores que podrían realizar estos servicios. Incluso se cuestionó a si podría ser un caso de afectación a la libre competencia, ¿no? Porque dos empresas de alguna manera están, ¿cierto?, generando incentivos para solo trabajar entre ellas sin tomar en consideración la competencia. Pero
Pero, inmediatamente cuando uno piensa en la aplicación práctica de esta regla, dice, bueno, no se puede, ¿no? Pero si el sentido era precisamente ampliar la garantía voluntaria, las garantías voluntarias se tienen con las marcas. Una garantía voluntaria, la garantía de las marcas, ¿no? Hay otras garantías automotrices. Entonces, podría ser, y eso es lo que habría que cuestionar, si sigue siendo, o sea, la licitud en el fondo de la misma práctica, ¿no? De supeditar hacer las mantenciones obligatorias a la vigencia de esas garantías legales, ¿no? Porque eso era lo que se quería corregir, pero la norma en ninguna parte se pronunció respecto de eso, ¿no? Regula otras cosas, pero la intención era eso, no hacer perder la vigencia de la garantía de la marca enviándolo al servicio técnico de la marca y solo permitiendo ese servicio técnico. Y lo que se dijo entonces de parte de la autoridad de la época fue que esa práctica, si es que estaba escriturada, bien podría configurar una cláusula abusiva bajo las reglas generales en virtud del artículo 16A o 16G, ¿cierto? O bien constituir una afectación a la regla de la libre elección del bien o servicio, proyectada ahora en los servicios de reparación y o mantención a través del artículo 3 letra A. Entonces, claro, dentro de las observaciones que pueden hacerse a esta regla es eso, quería regular una cosa, pero en realidad termina regulando otra distinta con muchas dudas interpretativas, ¿no? Y volvemos a las reglas generales para solucionar el problema que el legislador quería suponer. De manera que ya me dio una tremenda vuelta, pero en concreto, ¿cierto? Podría suceder sí, y no va a ser el artículo 12C el que nos ayude, ¿cierto?, a despejar la legalidad de estas autorizaciones, comillas, tácitas o implícitas, sino que va a ser el 16A, 16G y el 3 letra A verificar, ¿cierto?, la validez o no de esa estipulación o práctica, en fin. Eso por una parte. La segunda pregunta era, ay, no me acuerdo. La segunda pregunta es si se podía extender por analogía la regla de que en caso de reparación de vehículos se deba entregar otro de reemplazo a otros productos distintos de un vehículo. No había pensado en este supuesto. Se da para muchas dudas, ¿no?, la redacción de la norma. Dice otro vehículo de similares características. Entonces, sería como el ejemplo, ¿no? Una moto se entrega cuando la persona tiene un SUV. Bueno, ahora, y si es al revés, ¿no? La persona tiene una moto y le entregan un SUV. Que tampoco me atrevería a dar una respuesta genérica, ¿no? Pero sí atender a estos criterios, ¿no? Similares características no es solo que sirva para transportarse, sino que cumpla con la funcionalidad y los intereses de los acreedores. O sea, un auto familiar es un auto familiar por ciertas razones, ¿no? Porque tiene tal espacio, si la persona tiene niños pequeños, porque tiene la capacidad de poner una o las sillas que necesite para niños, o si a la persona le interesa especialmente la maleta, ¿cierto?, atrás, porque necesita, qué sé yo solo pienso en ejemplos con niños chicos, porque tengo niños chicos, el coche, y todo el mundo sabe que cuando tienen niños chicos necesita tu espacio, porque el bolso, la mochila, el coche, no sé qué, ¿cierto? Sería bastante discutible que si una persona tiene un acto de estas características, le entreguen otro que no cumple con esa funcionalidad. Ahora, desde el punto de vista de la sugerencia, y solo sería eso, explicitar eso o documentarlo, ¿cierto?, para que sirva como prueba de los consumidores. Y que no se condicione, que es lo que el legislador tampoco quiso, ¿cierto?, que de nuevo se vuelva a inhibir o limitar el derecho a opción, en este caso específico, de esas reparaciones y el reemplazo por un vehículo de similares características. Clarísimo, Francisca. Mira, otra pregunta acá de Matías Roa es, ¿el plazo de duración de un bien durable debe coincidir con el plazo en que el proveedor debe tener disponible el servicio técnico y repuestos, o esto último puede ser menor? Gracias, Matías, por la pregunta, muy interesante.
en realidad aquí quien debería responder eso es la profesora Isler, que está estudiando el tema. Yo podría complementar lo que ella ha concluido, ¿cierto?, de su estudio. Al menos de lo que nuestras reglas nuevas consagran, tenemos una fragmentación de plazos, ¿no? Porque tenemos, ¿cierto?, tenemos 2 años para las mantenciones de vehículos. No tenemos plazo para la durabilidad de los bienes y la obsolescencia programada, solo tenemos una regla de información, y tenemos 6 meses para la defectuosidad el mejoramiento de la calidad o el aseguramiento de la calidad de los bienes. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. ¿Cómo debería ser? Bueno, un sistema más coherente con todo esto, ¿no? Como que piense en el tema de la durabilidad y hoy en día de los desafíos en torno a la sustentabilidad de manera armónica, integrada. Perfecto. Y otra pregunta también me parece de Matías Roa, es si es gratuita la entrega del vehículo de reemplazo, ¿es posible pedir alguna especie de documento en garantía, un cheque, un pagaré, por ejemplo? A ver, la ley en el artículo 12C nada dijo, ¿no? Entonces hay que acudir a algunos elementos para integrar. El fenómeno aquí es la integración. Justo estaba viendo esto en clase, así que me viene súper bien a la respuesta. Como hay que integrar. Y hay que integrar, en este caso, ¿cierto?, con otros elementos de la ley. Entonces, si estamos en materia de reparación, el artículo 21, dentro de los primeros incisos, dice que la reparación es gratuita. Y la reparación es bueno, hoy en día, ¿no? Llevar la cosa, ingresarla al servicio técnico, esperar que la reparen y entregarla. Y todo ese proceso, ¿cierto?, uno pudiese entender que es gratuito, porque la ley no hace la distinción. Y esta es una ley tuitiva, protectora del que estima débil al ser un contrato asimétrico. Entonces, si dice la reparación es gratuita, es todo el proceso de reparación debe ajustarse a las reglas de gratuidad, ¿no? Dicho eso, económicamente, ¿cierto?, es probable que se traspase el costo de entrega, un reemplazo, un vehículo, al precio de todos los bienes que vamos a comprar o que estamos comprando. Pero eso es otro análisis, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, yo tengo dudas. Y en principio, no lo he estudiado, por cierto, con profundidad, ¿no? Pero en principio yo diría que tendría que ser gratuito y no podría traspasarse costo alguno, salvo, porque la regla dice un vehículo de similares características, salvo que se ofrezca un vehículo de mejores características y que en ese caso el consumidor quiera aceptar la diferencia de precio, por ejemplo, ¿no? En esos casos, como está fuera del ámbito de aplicación de la norma, podría, ¿no?, tolerarse algún cobro adicional extra, ¿no? Pero si está dentro del proceso de reparación, ahí lo integramos, insisto, y aplicamos la gratuidad. Perfecto. Bueno, otra pregunta, esta vendría siendo la última que tenemos acá en el chat, es la siguiente. ¿Se podría aplicar el artículo 12C a vehículos motorizados, pero para niños? No sé, no sé. Tendría que estudiar. A ver, no se planteó a ese nivel la discusión en el Congreso, por lo tanto ni siquiera tenemos referencia en la historia fidedigna de su establecimiento. Con todo, yo me preguntaría si es que ese tipo de vehículos, y lo desconozco, necesitan reparaciones obligatorias para efectos de la mantención, ¿no? Tendría que preguntarle a mis amigas que tienen sus hijos autitos eléctricos si es que se tienen que mantener para efectos de su durabilidad, ¿no? Si la respuesta fuera sí, habría que estudiarlo, ¿no? Si la respuesta fuera no, bueno, descartamos el ámbito de aplicación, pero en principio, ¿cierto? La norma se pensó para los medios de transporte adultos. Ah, ya, perfecto. Porque a lo mejor esos vehículos estarían dentro del rango de los juguetes y tendrían normas particulares. Claro,
probablemente. Claro, porque se pensó para efectos de los medios de transporte, por eso que se establece el automóvil de reemplazo, porque de aplicarle la regla, y si se repara, habría que entregar un juguete de reemplazo por el tiempo que establece la reparación, en fin, ¿no? Como... Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias, Fran. Gracias a ti, un gusto verte. Igualmente, Fran, siempre un placer escucharte y también, por cierto, a Rodrigo. Vamos a dar por finalizado este encuentro porque nuestro tercer panelista no ha podido llegar, ¿ya? Entonces quisiera agradecer, por supuesto, a Rodrigo Barcia, a Francisca Barrientos, sus excelentes exposiciones que nos dejan también lleno de reflexiones y de dudas, lo cual también es bueno, ¿no es cierto?, en cierto modo. Y quisiera darle la palabra, ¿no es cierto?, a Daniela Coelho para que ella también pueda despedirse, dar sus palabras finales y también agradecer al Instituto de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local. Daniela, gracias. A ver, sí, yo solo quería agradecer nuevamente también a Francisca y a Rodrigo por la generosidad de plasmar sus conocimientos y ayudarnos un poquito más para resolver todas estas dudas que se van planteando día a día en los casos que nos tocan resolver cotidianamente. También a Erika por la organización de este seminario y esperamos entonces volver a encontrarlos en la cuarta y última jornada de la misma. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Gracias, adiós. Que estén muy bien, hasta luego.